Capítulo 131, Tumba Emperador Familia Qin. Entonces, ¿la provincia de Sura proviene de esta familia Qin?, preguntó Chu Feng. Sí. Los nombres de las 9 provincias provienen de las familias de cultivadores marciales. Tenían la misma fuerza y todas ocuparon una provincia cada una y formaron la situación en la que nadie se atacó entre sí. Eso se mantuvo durante aproximadamente 200 años, pero todo fue cambiado por un evento imprevisto, dijo Su Mei. ¿Un evento imprevisto? ¿Qué evento? Chu Feng era cada vez más curioso. En ese año, un niño nació en la familia Qin. El día en que nació, una luz dorada y colorida envolvió todo el cielo. 4 enormes bestias surgieron y rugieron en el aire y sacudieron todo el continente. Ese chico era naturalmente inteligente. Según las leyendas, un mes después de que él naciera ya podía hablar. En el segundo mes, podía levantarse y caminar. Cuando tenía 1 año, comenzó a aprender las 4 artes. Estaba familiarizado con todos los libros antiguos del mundo a la edad de 5 años. Dijo Su Mei. ¿Hubo un niño prodigio? Chu Feng se sorprendió. Esa velocidad de crecimiento realmente superó la cognición de las personas normales. Eso ni siquiera fue mucho. La parte más importante fue cuando ese niño tenía 7 años, los huesos de su cuerpo estaban en su mejor momento y eran equivalentes al físico de los niños normales de 12. Entonces, cuando tuvo 7 años, comenzó el cultivo marcial. Lo más aterrador fue que también era extremadamente impresionante en el cultivo marcial. Ingresó en el reino origen cuando tenía 9 años, en el ámbito profundo cuando tenía 11 y en el reino celestial cuando tenía 13. Barrió las 9 provincias e hizo de la familia Qin del Señor. Él era tan fuerte. Entrar en el reino celestial a la edad de 13 años, barrió las 9 provincias y unió al continente. Chu Feng se sorprendió de nuevo. Hasta ahora, el reino celestial era el pico conocido del cultivo marcial. Fue bastante aterrador que esa persona ingrese a la edad de 13 años. Chu Feng tenía 15 años y con el cultivo del 8º nivel del reino espiritual, muchas personas ya lo veían como un genio. Entrar en el reino celestial a la edad de 13 años era demasiado impresionante. Incluso Chu Feng estaba bastante aturdido, porque, en comparación con esa persona, era simplemente tan ordinario como podía ser. ¿Fuerte? La parte fuerte aún no ha llegado. Cuando tenía 15 años, ingresó en un mundo completamente nuevo de cultivo marcial. ¿Un mundo completamente nuevo de cultivo marcial? Tenía la fuerza que era como la llegada de un señor al mundo y la fuerza que podía mover montañas y llenar océanos. Con un movimiento de su mano, podría destruir cualquier ciudad y podría matar seres vivos como pisando hormigas. Era el verdadero señor del mundo y gobernaba el destino de todos. Entonces, las personas llamaban a los que estaban en ese reino como lords marciales. ¿Lord marcial? Entonces, después del reino celestial, ¿todavía hay un reino de Lord marcial? Chu Feng estaba bastante asombrado y no pudo evitar preguntar. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama King Xuan Tian. Su Mei respondió. King Xuan Tian. Chu Feng recordó profundamente ese nombre porque tenía que recordar ese personaje. Un verdadero genio, una verdadera persona influyente. King Xuan Tian es la persona más fuerte que apareció en el continente de las 9 provincias. Sin embargo, como ese asunto sucedió hace mucho tiempo y se produjeron muchos cambios, muy poca gente lo sabe ahora. Sin embargo, lo más extraño es que justo después de que King Xuan Tian se convirtiera en un lord marcial, de repente desapareció. Hubo muchos pensamientos sobre por qué pasó eso. Algunas personas dijeron que se fue porque el continente de las 9 provincias ya no podía contenerlo más. Algunas personas también dijeron que su cultivo marcial iba en contra de los cielos y quebrantaba las reglas de los principios marciales. De eso, recibió el castigo de los cielos y murió el año en que se convirtió en un lord marcial. Hasta ahora, esa era la forma más razonable de muerte que se decía. ¿Está realmente muerto? ¿Una persona tan fuerte murió así? Chu Feng realmente no lo creía. ¿Cómo podría morir una persona tan fuerte porque alguien lo dijo? Él efectivamente murió. Según las leyendas, sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que antes de morir, creó una tumba para él. La tumba atravesó la mitad de la provincia de Asura y estableció 4 entradas. Los nombres de las 4 entradas son Dragón Asura, Tigre Blanco, Pájaro Vermilión y Tortuga Negra. Estas 4 entradas, ¿verdad? Chu Feng fue iluminado. En ese instante, de repente comprendió que las 2 tumbas malignas en la cordillera Dragón Asura y la cordillera Vermilión posiblemente estaban interconectadas. Sin embargo, había 2 lugares más. Significaba que había otras 2 tumbas malignas dentro de la provincia de Asura. Es correcto. Una de las entradas está en la cordillera Vermilión de Ciudad Vermilión.
Además de eso, también están las montañas de la escuela Dragón Azura, la cordillera de la Villa Tigre Blanco y la de la ciudad Tortuga Negra. La familia de Gonryun es el señor de la ciudad Tortuga Negra en este momento, explicó Sumei. Eso significa que Gonryun y ustedes dos hermanas fueron a la escuela Dragón Azura por la tumba de King Xuantian. La tumba de King Xuantian tiene muchas capas de mecanismos y no es algo que podamos abrir. Sin embargo, mi familia Su siempre consideró que la razón por la que el fundador del Dragón Azura podría convertirse en la persona número uno en el continente hace 1000 años fue porque abrió la tumba y obtuvo algunos beneficios de ella. Cuando dejó la montaña, fue conocido como el fundador del Dragón Azura. Después de tener éxito en su cultivo marcial, creó la escuela en la cordillera del Dragón Azura. Fue muy posiblemente un tipo de gratitud hacia King Xuantian. Aunque la escuela del Dragón Azura disminuyó bastante, eso se debe a que la técnica absoluta que el fundador usó ese año no se transmitió. Sin embargo, es muy posible que todavía esté dentro de la escuela. Esta es la razón por la que mi hermana y yo ingresamos allí. En cuanto a Gonryun, su familia Gon está ocupando la ciudad Tortuga Negra a toda costa, así que estoy segura de que debe saber algo al respecto y permanece en la escuela Dragón Azura por las mismas razones que nosotros. Sumei dijo la verdad. Es así como esto. Chufen, que sabía la verdad, estaba infinitamente emocionado. Él nunca habría pensado que había 4 tumbas malignas dentro de la provincia de Azura. No pudo explorar la cordillera del Dragón Azura y la cordillera de Vermilion, pero eso no significaba que no pudiera explorar las otras 2 tumbas malignas. Después de todo, sí obtuvo algunos beneficios en la cordillera Vermilion, por lo que tal vez podría obtener aún mejores beneficios en las otras 2. Este es un secreto que no se puede propagar. Si la escuela Lingyun o la mansión del príncipe Qilin lo saben, sin duda se desatará una crisis. Puede incluso afectar a la dinastía Jian. Si ese gran monstruo sabe sobre esto, me temo que comenzarían a moverse instantáneamente y en ese momento, no obtendríamos ningún beneficio en absoluto, recordó Sumei solemnemente. No te preocupes. No le contaré nada a nadie sobre esto. Chufen levantó su mano para prometer y luego cerró entre dientes y dijo. Por otro lado, ¿realmente te has enamorado de mí para contarme un secreto como este, no? Tú, sinvergüenza. ¿Quién está enamorada? Después de que Chufen dijo eso, la pequeña cara de Sumei enrojeció instantáneamente e incluso su blanco y suave cuello se volvió rojo. Empujó las puertas y salió corriendo, luego señaló a Chufen y dijo, esa es tu habitación. Si no hay nada, no corras por todos lados. Jeje, a esta chica realmente le gusta tener la cara roja. Viendo la partida de Sumei, Chufen se rió entre dientes y dijo, idiota. Has tenido mucha suerte esta vez. Justo en ese momento, la agradable voz de Eggy sonó y él pudo escuchar que estaba extremadamente emocionada. Lo sé. Hay otras 2 tumbas malignas para la exploración, ¿verdad? Chufen sonrió. Vaya. No sabes nada. ¿Cómo puede una tumba maligna ser tan grande como para atravesar la mitad de la provincia de Sura? Dijo Eggy con desdén. ¿Tu significado es? Si estas 4 tumbas realmente son una, ciertamente no serían tumbas malignas. Serían la tumba emperador. Capítulo 132, estableciendo la trampa tumba emperador. Chufen no lo entendió, pero aún podía escuchar lo impresionante que era. En resumen, una tumba emperador es algo impresionante, pero no lo entenderías si dijera demasiado. Solo ve una tumba emperador como un tesoro sin límites. Si realmente hay una tumba emperador en la provincia de Sura, ese tipo llamado King Xuantian ciertamente no sería tan simple como un lord marcial. Los registros de la historia podrían haber sido ligeramente incorrectos, dijo Eggy. ¿Solo un lord marcial? ¿Cuántos reinos más hay en el camino del cultivo marcial? Chufen estaba incesantemente emocionado y de repente sintió que todavía carecía de experiencia y no tenía conocimiento de muchas cosas. Esos reinos están demasiado lejos de ti, así que es inútil si te digo demasiado. En cualquier caso, apareció una persona enorme en las 9 provincias y fue suficiente para sacudir el mundo. Si la tumba aún no está dañada, necesitarás volverte fuerte rápidamente. Después de eso, mata a todos los que conocen esta tumba emperador en las 9 provincias para evitar cualquier filtración de información. En realidad, eso no es suficiente. Debes aniquilar completamente las 9 provincias. De todos modos, esta información no se puede difundir, recordó Eggy solemnemente. ¿Qué? ¿Aniquilar a las 9 provincias? ¿Quieres que mate a todos en este continente? ¿No es un poco loco? Después de escuchar esas palabras, Chufen sintió escalofríos bajar por su espina dorsal. Aunque podría ser despiadado al matar enemigos, no podía masacrar a ciudadanos comunes y a personas que no estaban relacionadas con él para sus propios objetivos personales. ¿Qué sabes?
Las tumbas emperador son los mayores tesoros del mundo entero. Sin mencionar qué cultivo alcanzaré después de consumir la energía de la fuente de ese King Xuan Tian, puedes confiar en esta tumba y convertirte en una persona invencible. ¿No quieres saber qué pasó con tu familia? ¿No quieres saber por qué tus padres te abandonaron y no te cuidaron? Indudablemente habrá razones dentro de la tumba. Según mis cálculos, creo que su familia se encontró con una gran catástrofe y se vieron obligados a enviarla aquí. En cuanto a si su familia todavía existe o no, no tengo ni idea. Es posible que tus padres estén muertos y tu familia falleció. Aquellos que son capaces de destruir a tu familia y matar a tus padres son un poder aún mayor. Piénsalo. Si ni siquiera puedes controlar el espíritu del mundo que tu familia dejó para ti en tu cuerpo, ¿cómo puedes enfrentar el poder que es incluso más fuerte que el de tu familia? Despierta. Este mundo no es tan pequeño como piensas. Hay innumerables expertos y genios en todas partes. Grandes poderes han existido durante varios millones de años y se encuentran en el alto y empinado pico del mundo. Solo estás viendo el cielo desde el fondo de un pozo. Sin embargo, eres muy afortunado. Suerte que en este pozo profundo hay tesoros ilimitados. Mientras consigas estos tesoros, tendrás la capacidad de ir en contra de los expertos que están fuera. Incluso puedes confiar en ellos para vengar a tu familia, relató Eggy. No intentes engañarme para que haga eso. ¿Sobre qué base dices que mi familia ha fallecido? ¿Sobre qué base dices que mis padres están muertos? No hay absolutamente ninguna evidencia y tal vez tengan otras razones. Chu Feng resopló con frialdad. Estaba un poco enojado porque desde el fondo de su corazón, realmente no esperaba que nada malo le sucediera a sus padres y a su familia. Está bien, lo admito. Su familia aún puede existir y sus padres viven bien. Sin embargo, incluso si su familia todavía existe, ¿tiene alguna cara para regresar con su cultivo actual? ¿Tienes cara para ver a tus padres? Estás muy débil ahora mismo. En el mundo del cultivo marcial, eres una hormiga real. Ni siquiera necesitan usar sus dedos para aplastarte hasta la muerte. Podrían simplemente tirarse pedos al azar y tu cuerpo se rompería con huesos rotos. Podrían soplar y tú desaparecerías como un hilo de humo. Las palabras de Eggy eran tan agudas como cuchillas mientras perforaban los oídos de Chu Feng. Ella siguió apuñalando el orgullo de Chu Feng. Sin embargo, esas palabras directas fueron lo que hizo que entendiera cuán débil era. Eso era cierto. Él necesitaba ser más fuerte. Necesitaba ser extremadamente fuerte. En este momento, él no era un genio. Era solo que la gente a su alrededor era demasiado mediocre, por lo que se convirtió en un genio. Un verdadero genio debería ser como King Xuan Tian, y tal vez había muchos genios como él fuera del continente de las 9 provincias. Bien. Los tesoros dentro de las tumbas emperador me pertenecerán todos, pero no mataré a personas inocentes por mi propia avaricia, dijo Chu Feng con gravedad. Corazón blando. Espera hasta que alguien realmente separe este secreto del continente. Cuando sus verdaderos expertos se arremolinen, te arrepentirás. Está bien. Todavía soy humano, así que no puedo ser tan frío como tú. Si las noticias de la tumba emperador realmente se extienden un día y los tesoros son tomados por otros, no tendré ni una palabra de queja. Incluso si no dependo de estos tesoros, aún puedo ser fuerte por mí mismo. Chu Feng fue muy firme en su decisión. Lo que sea, lo que sea. No discutiré contigo. Incluso si intentaras masacrar a las personas en este continente, ni siquiera tendrías esa habilidad. Sin embargo, partamos ahora, instó Eggy. ¿Ahora? Eso no es muy bueno, ¿verdad? Después de todo, ya le prometí a Zhou y al padre de Sumei que me quedaría unos días más. Entonces vete mañana. Debes irte mañana porque esto no se puede retrasar. Está bien. Después de decidir, Chu Feng originalmente quería refinar todas las perlas espirituales que obtuvo. Sin embargo, después de pensarlo un poco, temía que Sumei dijera que buscaba beneficios a corto plazo, por lo que no los refinó. Él tenía las perlas en sus manos para que pudiera avanzar en cualquier momento que quisiera. Cuando el cielo se oscureció, también comenzó la fiesta que Suen preparó especialmente para Chu Feng. En la mesa, solo había 4 personas. Sumei, Zhou, Chu Feng y Suen. Sin embargo, la mesa era extremadamente grande y estaba llena de suntuosas comidas y bebidas. Chu Feng nunca había comido esas cosas antes, y con una mirada, hicieron que el apetito aumentara dramáticamente. Era solo que debido a la gran mesa, los 4 se sentaron muy dispersos. Idiota. ¿Por qué solo sabes cómo comer carne? Prueba esto. El sabor de las verduras a veces es aún más delicioso.
Sin embargo, lo que dejó a la gente sin palabras fue que Sumei tomó la iniciativa de sentarse cerca de Chu Feng y constantemente lo ayudó a comer algo. Incluso ocasionalmente lo alimentaba. Por supuesto, Chu Feng no la apartó en lo más mínimo y los dos se ayudaron mutuamente a comer y se alimentaron mutuamente. Eso fue llamado dulce. Frente a esa escena, Zhou, que ya conocía el corazón de su hermana menor, vio entre dientes mientras se cubría la boca con la mano. Por otro lado, Suen tenía líneas negras en toda su frente, pero no pudo decir nada y se hundió en el ámbito de la vergüenza. Durante la fiesta, Suen dio la recompensa por la nueva asamblea de excelencia. 10 perlas origen. 10 perlas origen fueron equivalentes a 10.000 perlas espirituales. Era el doble de la supuesta recompensa para la nueva asamblea de excelencia y con respecto a esa acción, Chu Feng no los rechazó porque no tenía ninguna razón para hacerlo. Después de todo, sabía que la familia Su quería atarlo más cerca de ellos. Chu Feng tenía el poder del espíritu y tuvo la oportunidad de convertirse en el discípulo de Su Liu-Yun. Tarde o temprano, se convertiría en un espiritista mundial y, como la familia Su también sabía sobre las tumbas emperador, naturalmente, querían que Chu Feng estuviera más cerca de ellos para poder servirlos hasta cierto punto. Después de la fiesta, Chu Feng regresó a su propia habitación. Sin embargo, justo cuando regresaba, alguien llamó a la puerta. Un sirviente vino por Chu Feng y dijo que la segunda dama, Zhou, lo había buscado. Chu Feng tuvo muy buenas impresiones hacia Zhou, así que, naturalmente, no disminuyó. Bajo la dirección del sirviente, entró en el palacio en el que Zhou vivía. Justo cuando Chu Feng entró en el palacio, dos figuras salieron de las sombras. Uno era el señor de la ciudad Vermilion, Suen. El otro era un anciano delgado que tenía el pelo blanco. ¿Todo está preparado? Al mirar el palacio de su propia hija, Suen habló. Milord, no te preocupes. A partir de hoy, este Chu Feng será parte de mi familia Su. El anciano sonrió extrañamente y dijo. Capítulo 133, envenenado. Aunque el palacio en el que Zhou vivía no era grande, era muy exquisito. Las decoraciones dentro eran bastante únicas y grandiosas. Como la fragancia se emitía por todas partes, uno podía decir que era la residencia de una niña en un instante. Joven maestro Chu Feng, por favor beba un poco de té. Este es un té fragante de la más alta calidad y la segunda dama me pidió especialmente que lo prepare para usted. El sirviente le sirvió una taza de té. Gracias. Chu Feng comió mucha comida y bebió bastante vino en la fiesta. En ese momento, el té era algo que Chu Feng necesitaba. La fragancia del té era muy especial y había una atracción indescriptible. A tilde buen té. Chu Feng terminó la taza de un trago, pero todavía sentía sed. Entonces, levantó toda la taza de té y lo vertió en su boca. Después de terminar, todavía deseaba más mientras se limpiaba la boca y decía, ¿dónde está la segunda dama? La segunda dama dijo que te está esperando en el último piso. El sirviente sonrió y dijo, ¿oh? ¿Tengo que ir? Chu Feng sintió que era un poco extraño. ¿Por qué lo invitó pero aún no lo recibió personalmente? En cambio, tenía que ir él mismo a buscarla. Sin embargo, después de un pensamiento más cuidadoso, Chu Feng podría entenderlo. Aunque era un invitado en la familia Su, al final, Zhou era un anciano en la escuela Dragón Asura. No importa si se trataba de la identidad o la fuerza, ella estaba por encima de él, por lo que era normal que él buscara a Zhou. Pensando en ese punto, Chu Feng comenzó a subir las escaleras. El sirviente sonrió extrañamente, cerró la puerta del palacio y silenciosamente dejó esa área. El palacio tenía 5 pisos y Chu Feng subía lentamente. Cuando caminó al segundo, sintió que algo andaba mal con su cuerpo. Se sentía ardiente y sintió heladas de fuego maligno que venían de debajo de su estómago. Mirando hacia arriba, se levantó una pequeña carpa. Maldita sea. ¿Qué está pasando? Chu Feng estaba un poco sin palabras. Rápidamente enderezó su larga bata y cubrió sus reacciones. O bien, si Zhou lo viera, ciertamente sería etiquetado como un pícaro. Continuó hacia arriba. Sin embargo, cuando llegó al tercer piso, su parte inferior se hinchó más y más. Eso hizo que Chu Feng se sintiera muy incómodo. A pesar de que estaba en la flor de la juventud y un poste sobresaliendo era normal, era la primera vez que era tan difícil. Maldición. Esto no es correcto. Hubo algunos suplementos en la fiesta que estimularon mi naturaleza masculina. Chu Feng sabía que algo estaba mal y que no estaba en su estado normal. En ese momento, su cuello era grueso y rojo. La sangre en su cuerpo estaba hirviendo como si un fuego oscuro encendiera todo su cuerpo en llamas. Ese fuego oscuro fue el fuego malvado. Llenaba el cerebro de deseos e hizo que la gente quisiera hacer cosas entre hombres y mujeres. Si no fuera ventilado, dañaría el cuerpo. Parece que la comida realmente no se puede comer al azar.
Chu Feng estaba un poco ansioso y rápidamente giró la energía espiritual dentro de su cuerpo para suprimir el fuego maligno dentro de su cuerpo. Tenía que decirse que el poder de la energía espiritual realmente era maravilloso. Con eso, realmente tuvo algún efecto. Sintiendo que sus deseos sirvientes estaban controlados, solo entonces se atrevió a seguir subiendo. Sin embargo, cuando Chu Feng llegó al cuarto nivel, una ola de fragancias de repente llegó desde el quinto piso. La fragancia parecía provenir de cierta flor e hizo que la gente se perdiera dentro de ella. Chu Feng no pudo controlarse y se sintió atraído por ello. Aceleró sus pasos, pero justo cuando entraba en el quinto nivel, Chu Feng escuchó sonidos de salpicaduras de agua y el vapor se abalanzó sobre su rostro. En ese instante, Chu Feng entró en pánico. Inconscientemente pensó en una posibilidad. Aunque era la primera vez que experimentaba esa escena, parecía ser el lugar de baño de una mujer. Mierda. Justo en ese momento, Chu Feng descubrió de repente que su energía espiritual se estaba disipando rápidamente. En un instante, perdió toda su energía espiritual como si su cultivación fuera absorbida por alguien. Era como si el cultivo obtenido de muchos años todos desapareciera. Si se tratara de una situación normal, tal vez Chu Feng se calmaría y encontraría la razón por la cual su cultivo desapareció. Sin embargo, en ese momento entró en pánico, por completo porque los deseos reprimidos por su energía espiritual se enloquecieron. Incluso fue varias veces más fuerte que antes. En ese momento, sus deseos se estrellaron contra su cerebro y Chu Feng sintió que iba a perder su racionalidad pronto. Inconscientemente se preparó para abandonar ese lugar o sintió que algo horrible sucedería. Bang Clan. Cuando entró en pánico, Chu Feng golpeó accidentalmente un jarrón de porcelana. Aunque no se rompió, todavía emitía un sonido claro. ¿Quién? Justo en ese momento, una aguda pero dulce voz femenina sonó abruptamente. Fue Su Rou. No vengas. Chu Feng inconscientemente gritó porque solo al escuchar la voz de Su Rou, no podía soportarlo. ¿Quién sabía qué haría cuando viera a Su Rou, que era tan hermosa como un espíritu de zorro? Chu Feng, ¿eres tú? Después de escuchar la voz de Chu Feng, Su Rou claramente se relajó y bajó la guardia. Después de sonidos de salpicaduras de agua, le siguieron pasos ligeros. En ese instante, Chu Feng quiso irse, pero cuando vio la seductora figura dentro del vapor, no pudo evitar detener su movimiento. Luego, lanzó su mirada que estaba densamente cubierta de fuego malvado directamente hacia esa hermosa figura. Su Rou salió del vapor. Ella tenía una toalla blanca cubriendo su delineado cuerpo seductor. Sus hombros y piernas blancos como la nieve fueron revelados. Su pelo largo y húmedo se esparcía por sus hombros y gotas de agua sobre su piel esbelta y suave fluían lentamente. Hermosa. Hermosa al extremo. No importa si era su cara de zorro o su cuerpo demoníaco, con una mirada, la lujuria estallaría. Chu Feng, ¿realmente eres tú? ¿Por qué has venido aquí? Aunque Su Rou no esperaba a Chu Feng allí, ella todavía sonreía encantadoramente y se manifestaron miles de tipos de elegancia. La conciencia final de Chu Feng se derrumbó cuando escuchó esa voz suave y dulce. Wosh, si fueran otros, sería difícil controlarse a sí mismos cuando vieran a Su Rou así. No hay necesidad de mencionar a Chu Feng que fue envuelto por ese fuego malvado. Extendió los brazos, dio un paso con las piernas y con un salto de rana, se lanzó a la hermosa Su Rou. ¿Qué estás haciendo? Al ver que Chu Feng saltaba hacia ella, la cara de Su Rou perdió instantáneamente el color y sintió que algo andaba mal. Ella quería esquivarlo, pero descubrió que no había ni una onza de poder profundo dentro de su cuerpo. Aunque podía ver las acciones de Chu Feng con sus ojos, su cuerpo no podía reaccionar. Ella fue empujada hacia abajo por Chu Feng y en ese instante, la tez blanca como la nieve de Su Rou se enrojeció instantáneamente. Sus grandes ojos encantadores como zorros, miraban a Chu Feng y su mirada se llenó de conmoción y miedo. Podía sentir que Chu Feng tenía algo que le estaba pinchando ferozmente en el cuerpo. Ante esa situación, naturalmente, Su Rou podía pensar lo que estaba pasando. Chu Feng, ¿qué estás haciendo? Levántate. Mientras se perdía del miedo, Su Rou quería alejar a Chu Feng pero era inútil ya que no podía usar ninguna fuerza. Sus suaves manos frotaron el cuerpo de Chu Feng y esto hizo que los deseos fueran aún más fuertes. Capítulo 134, Lobo hambriento que se abalanza sobre el conejo blanco. Los ojos de Chu Feng, consumidos por el deseo, parecían un tigre en el cuerpo de Su Rou. Era como un lobo hambriento que tenía un estómago retumbante y babeaba durante un largo tiempo mientras miraba a un pequeño conejo blanco. Aparecieron dos picos en los ojos de Chu Feng. Tal vez debido a las acciones demasiado feroces anteriores, la toalla de Su Rou fue derribada un poco y un pedazo de nieve apareció al instante. Mientras miraba, Chu Feng tragó un poco de saliva.
Mirando hacia arriba, estaba el tierno cuello blanco y su cara delicada y perfecta. Los ojos atractivos de Su-Ro lo miraban sin vida. Sus ojos estaban un poco húmedos y se veía bastante lastimosa. Sus largas cejas temblaban ligeramente y el miedo era evidente. Su rostro era rojo escarlata como un aditivo que permitía a Chu Feng perder toda razón. Los labios rojos y suaves de Su-Ro emitían un atractivo infinito. Chu Feng, ¿te has vuelto loco? Déjame ir, milímetros. De repente, Chu Feng abrió la boca y ferozmente mordió. Su-Ro estaba hablando con Chu Feng y siendo sorprendida, sintió que sus labios rojos estaban sellados. Milímetros. Ella nunca sintió eso antes, sin embargo, tenía una sensación única. El cuerpo de Su-Ro se debilitó al instante y perdió toda capacidad de resistencia. Ella impotentemente se acostó en el suelo. Al mismo tiempo que Chu Feng besaba a Su-Ro, sus manos volaron demoníacas por todos lados y desgarraron la toalla del cuerpo de Su-Ro en pedazos. Su cuerpo perfecto se muestra frente a él mientras está semicubierto. En ese instante, no fue que Su-Ro renunció a la resistencia, sino que no tenía fuerzas. Ella solo podía dejar que Chu Feng hiciera lo que deseaba en su cuerpo y dejarlo tomar todo locamente. Maldición. ¿Quién nos hizo esto? Su-Ro ya vio los indicios y supo que el actual Chu Feng perdió toda razón. Estaba claramente influenciado por las drogas y su cultivo también estaba restringido. Alguien debería haber hecho algo sin que nadie lo supiera. Sin embargo, personas normales no podrían hacerle eso dentro de Ciudad Vermilion. ¿Este olor? En ese momento, Su-Ro notó que había una extraña fragancia en el baño. Ese olor era bastante familiar, y de eso, ella entendió. Sin embargo, sintió que era difícil de creer. Era un tipo especial de droga que podía restringir el cultivo de uno. Era algo extremadamente valioso y un tesoro que su padre, Suen, coleccionaba. ¿Es padre? ¿Por qué hizo esto? En ese instante, Su-Ro estaba completamente desconcertada. No podía pensar en la razón por la que su propio padre la dañaría, pero esa cosa realmente le pertenecía a él. No había nadie más que lo tuviera dentro de la familia Su. Además, aparte de su padre, no había nadie más que pudiera poner ese tipo especial de droga en su baño. ¡Ah! Gritó dolorosamente porque sintió que un objeto extraño se inmiscuyó en su cuerpo y rompió su cosa más preciada. Gotas de sangre fluyeron lentamente. Chu Feng, bastardo. Limpia tu cabeza. Su-Ro luchó locamente y quería alejar a Chu Feng. Pero, estaba sobre su cuerpo como una montaña y no podía moverlo de ninguna manera. Ella solo podía dejar que él, quien tenía ojos inyectados en sangre y jadeaba bruscamente, la presionara. Ella estaba completamente indefensa. Milímetros, Chu Feng masajeó su dolorido cerebro y gradualmente abrió sus ojos. Como estaba aturdido, había una sonrisa en la esquina de su boca porque recordaba que tenía un sueño muy hermoso. Tan hermoso que ni siquiera estaba dispuesto a despertar de eso. Dentro del sueño, hizo algo muy cómodo. Aunque se olvidó de los detalles y las personas, fue muy hermoso y difícil de olvidar. Su-Ro. Pero cuando Chu Feng vio a Su-Ro que estaba completamente desnuda al lado de él y con la mancha de sangre en el suelo, se desorientó al instante. Asociando los fragmentos de memoria, Chu Feng pensó en algo inconcebible. Fue que forzó a la hermana mayor de Su Mei, la segunda dama de la familia Su, Su-Ro. Dioses míos, ¿por qué hice tal cosa? Chu Feng estaba completamente atónito y no sabía qué hacer. No es necesario que te culpes a ti mismo. Esto no fue tu culpa. Su-Ro tenía una expresión muy fría y su voz era muy tranquila. Parecía que ella ya se había despertado hace mucho tiempo y había organizado sus propias emociones. Su-Ro se puso de pie, y su cuerpo puro, blanco y perfecto apareció de nuevo frente a los ojos de Chu Feng. Al ver eso, Chu Feng inconscientemente volvió la cabeza y no se atrevió a mirar. No hay necesidad de poner un acto. Ya has visto suficiente anoche. Su-Ro rechinó los dientes y se mordió el labio inferior. Ella estaba realmente furiosa porque no solo Chu Feng miró todo su cuerpo, incluso le quitó su castidad más preciosa. A pesar de que sabía que las acciones de Chu Feng ayer no se hicieron voluntariamente, cuando vio teniendo una conducta tan recta y una expresión tan avergonzada, Su-Ro todavía estaba extremadamente enojada. De las palabras de Su-Ro, Chu Feng lo pensó, y él estuvo de acuerdo. Como hombre, uno debería poder atreverse a actuar con valentía y atreverse a asumir responsabilidades. Como ya sucedió, ¿cómo podría eludir su responsabilidad? Entonces, giró su ya volteada cabeza hacia atrás y miró el supuesto cuerpo perfecto de Su-Ro. Aunque esa mirada parecía insignificante, Chu Feng reaccionó al instante. No era que Chu Feng tuviera una lujuria incontrolable, es que estaba justo enfrente de una mujer tan hermosa, los que eran hombres tendrían una reacción. Sin mencionar que Chu Feng monopolizó la vista frente a él.
Zhou tampoco le prestó atención a Chu Feng. Ella llevaba su bulldog rosa delante de él y también su Cheongsam blanco como la nieve. Sin embargo, cuando volvió la cabeza y vio un objeto vertical, su expresión no pudo evitar cambiar cuando la reprendió fríamente. Mi cultivación ya ha regresado. Si te atreves a tener pensamientos malvados hacia mí, te romperé. Voy a asumir la responsabilidad. Chu Feng no tenía miedo y, en cambio, juró solemnemente. No necesito que asumas la responsabilidad, y espero que no divulgues esto. Además, no le des la espalda a la pequeña Mei. Zhou rechinó los dientes y pronunció las últimas palabras. No te preocupes. No traicionaré a la pequeña Mei, pero tampoco te traicionaré. Me casaré con ustedes dos hermanas. Dijo Chu Feng muy en serio. Tú, después de escuchar las palabras de Chu Feng, el pequeño rostro de Zhou palideció por la ira y después de eso, lanzó una mirada feroz a Chu Feng y dijo, realmente eres demasiado codicioso. Después de decir esas palabras, Zhou rápidamente salió del baño. Sin embargo, después de doblar la esquina, se detuvo y se apoyó contra la pared. Ella murmuró para sí misma, extraño. ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Cuál es ese sentimiento agrio en mi corazón? Capítulo 135. Quiero a ambas hermanas. Zhou no entendió y se sintió insondablemente extraña. A pesar de que Chu Feng se llevó su castigada sí estaba muy enojada, cuando dijo que se casaría con ella y con su Mei. ¿Cuál era esa sensación de amargura? Fue que ella se enamoró de Chu Feng. Pero, ¿cómo fue eso posible? Era el amante de su propia hermana. ¿Cómo podría enamorarse de él? Zhou estaba enredada y por primera vez, descubrió que no se entendía a sí misma. En ese momento, Chu Feng se fue también. Vestía ropa completamente nueva, porque la ropa que llevaba la noche anterior ya estaba hecha trizas por él. ¿Esto se mantendrá en secreto abierto al público? Habló Chu Feng y preguntó. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo se puede publicitar esto? Si es así, ¿cómo te mirará la pequeña Mei? ¿Cómo me mirará la pequeña Mei? Zhou estaba muy nerviosa. Voy a escuchar lo que dices en este momento, ya que se hará público, tarde o temprano. Chu Feng parecía bastante tranquilo. ¿Cuál es tu significado? Las cejas de sauce de Zhou se inclinaron hacia adentro y estaba nerviosa de que Chu Feng pudiera provocar algo. No es nada. Solo digo que eres mía, tarde o temprano. La esquina de la boca de Chu Feng se alzó levemente y reveló una sonrisa malvada e ingobernable, como si todo lo sucedido la noche anterior no lo agobiara en absoluto. Más bien, era como si se permitiera una reminiscencia. Zhou le lanzó una violenta mirada, luego volvió la cabeza y ya no se molestó con Chu Feng. Con un tono extrañamente enfatizado, ella dijo que se retirara, vete rápido. Aprovecha el cielo apagado y no dejes que nadie sepa que pasaste la noche en mi casa. Milímetros. Estaba planeando irme de todos modos. Habla con la pequeña Mei y tu padre en mi nombre. Mientras hablaba, Chu Feng se preparó para bajar las escaleras. Espera. La expresión de Zhou cambió mucho cuando ella le preguntó detenidamente. ¿Dijiste que te ibas de Ciudad Vermilion? Así es. Chu Feng asintió. ¿Cómo puedes ser así? Hicimos todo esto sin entender por qué, pero ni siquiera te molestas en descubrir lo que pasó y te vas así. La mirada de Zhou parpadeó y su furia aumentó porque sentía que Chu Feng era demasiado irresponsable. Después de todo, lo que él se llevó la noche anterior fue su cuerpo. ¿Sabes lo que pasó? Anoche, el sirviente de tu residencia me invitó a pasar. Dijo que había algo para lo que me necesitabas e incluso me preparó especialmente una taza de té. Después de beber ese té, me convertí en lo que era ayer por la noche. Además, había una fragancia en el baño. Esa fragancia era extremadamente extraña y podía frenar el cultivo de uno y hacerlos completamente impotentes. Anoche, ni siquiera tenías la fuerza suficiente para sostener un pollo, así que estoy seguro de que fue causado por esa fragancia. ¿Quién crees que, dentro de tu propia ciudad Vermilion, puede ordenarle a tu sirviente que te traicione y también sacar drogas tan fuertes? Preguntó Chu Feng tranquilamente. Tú, en ese instante, Zhou estaba estupefacta. Nunca hubiera pensado que Chu Feng podría analizar todo tan rápido y determinar quién era la persona detrás de las escenas. Ese poder de juicio calmado y excepcionales habilidades de observación fue realmente increíble. Al mirar tu expresión, parece que sabes quién es esa persona también. En cuanto al objetivo de esa persona, tú y yo nos entendemos mutuamente. No lo culpo, más bien, quiero darle mi gratitud. Si él no hiciera eso, tal vez solo me casaría con su pequeña hija. Pero ahora, tomaré a las dos. Chu Feng sonrió y caminó por el edificio. ¿Por qué razón dices eso? ¿Cómo sabes que me casaré contigo? Zhou interrogó. No puedo estar seguro de que te cases conmigo, pero ya eres mía.
Será mejor que no te guste otra persona, de lo contrario lo mataré. No importa qué, no puedes negar eso. A partir de hoy, eres mía. Tú y la pequeña Mei son ambas mías. Ustedes dos hermanas mejor no piensan en ir a ninguna parte. La actitud de Chu Feng era resuelta y directamente autoritaria. Después de decir esas palabras, ni siquiera miró qué expresión tenía Su Rou y se fue rápidamente. Su Rou se quedó inmóvil sin saber qué hacer. Ella, que estaba madurando constantemente, se confundió por primera vez. Antes de que Chu Feng se fuera por mucho tiempo, Suen entró. Cuando llegó al quinto piso, vio a Su Rou. Tenía una cara de disculpa, pero no dijo nada. Entró en el baño y, después de ver la mancha de sangre en el suelo, suspiró. Hija, siento haberte maltratado. Su Rou también estaba muy tranquilo cuando preguntó, ¿por qué necesita hacer esto? Suspiró. La fuerza de la familia Shangguan no puede ser subestimada. Si el matrimonio de la pequeña Mei Shangguan ya se cancelaba por la fuerza, la familia Shangguan ciertamente se sentiría resentida. Si se rebela contra mi familia Su, incluso si ganamos, seremos muy dañados y esta ciudad Vermilion estará en una crisis. La pequeña Mei se enamoró de ese Chu Feng y todos pueden ver eso. Si se tratara de otra persona, podría cortar forzosamente su relación. Sin embargo, ese Chu Feng resulta ser un genio y cuando crees que en el futuro, su poder no puede ser obstruido. Mi familia Su no puede ofenderlo, así que solo puedo atarlo con nosotros. Entonces, te han hecho daño. Una relación ocurrió entre usted y él, así que, naturalmente, sentiría culpa en su corazón y creo que ya no buscará a la pequeña Mei. Por lo que puedo ver, Chu Feng no parece ser una persona que no se responsabilice. Entonces, en el futuro, incluso si no trabaja para mi familia Su, ciertamente nos protegerá. No para nadie más, pero solo para ti, él haría todo eso. Suen no ocultó nada y le explicó todo en detalle. Después de escuchar las palabras de Suen, Su Rou de repente sonrió. Su sonrisa era normalmente extraña y Suen, que la miraba, tenía el pelo erizado. Mi señor padre, de hecho está en lo cierto. Chu Feng es realmente una persona responsable, así que será mejor que no le des la pequeña Mei a ese Shangguan ya. O bien, no solo exterminará a la familia Shangguan, sino que incluso exterminará a mi familia Su y me dejará solo a mí y a la pequeña Mei. ¿Qué quieres decir? Seguirá pensando Chu Feng en la pequeña Mei después de hacerte eso. ¿Exterminar mi familia Su? ¿Chu Feng se atrevería a exterminar a la familia de su amante? ¿No le temería a la burla del mundo? La cara de Suen cambió mucho y estaba claramente un poco ansioso porque podía decir que Su Rou no parecía estar bromeando. Mi señor padre, si tuviera que culpar a algo, solo puede culpar a su falta de comprensión hacia Chu Feng. Él no vive para el mundo, vive para sí mismo y para quienes le importan. Otras personas en sus ojos pueden ser útiles, o pueden ser inútiles. Sería en vano sostener eso en contra de él. Después de decir esas palabras, Su Rou dio media vuelta y caminó hacia abajo. Aunque su expresión era tranquila, su propio padre la vendió por su familia. ¿Cómo podría ella no estar furiosa? Esa furia podría muy posiblemente durar toda una vida. Al ver a Su Rou que salió del palacio y se dirigió hacia el exterior de Ciudad Vermilion, Suen tenía una expresión extremadamente compleja en su rostro. Después de un buen rato, dijo en voz baja, ¿podría ser que realmente cometió un error? Capítulo 136, Caballo Fergana. Después de dejar Ciudad Vermilion, Chu Feng estableció su objetivo en la Villa Tigre Blanco. En cuanto a la razón, fue muy simple. La cordillera de la Tortuga Negra estaba ocupada por una ciudad y esa era el territorio de la familia de Gong Luyun. Si se revela la identidad de Chu Feng, es muy probable que muera. Entonces, naturalmente, sin poder absoluto, no podía ir precipitadamente allí. Aunque la cordillera del Tigre Blanco también fue ocupada por una villa, esta no fue el único señor supremo de la cordillera. De acuerdo con lo que escuchó Chu Feng, aparte de la villa Tigre Blanco, también hubo muchas otras villas. Todos ellos compartieron los recursos de la cordillera del Tigre Blanco, por lo tanto, debería ser más fácil para Chu Feng ingresar. Como el viaje fue largo y realmente no saludó a nadie mientras salía de Ciudad Vermilion, cuando Chu Feng abandonó la ciudad, fue a una estación de caballos y quería comprar allí un caballo rápido. Si caminaba hacia su destino, incluso si Chu Feng tuviera una energía espiritual abundante, la agotaría por completo. Estimado huésped, nuestros caballos aquí son todos buenos caballos. Todos y cada uno pueden viajar 1000 millas todos los días. Este caballo de Fergan es incluso más rápido. Puede viajar fácilmente 8000 millas todos los días y es el rey dentro de los caballos. El asistente en la estación de caballos señaló a un caballo de color rojo que era alto y grande mientras se jactaba. ¿Viaja 8000 millas fácilmente? Chu Feng tenía sus dudas. Ese caballo era de color rojo sangre y parecía más robusto y saludable en comparación con otros.
Era bastante similar a los caballos atesorados de la ciudad púrpura dorada y las otras ciudades. Fue incluso un poco más excelente y buen caballo. Sin embargo, en los ojos del caballo, había algo de irritabilidad. Esa actitud de orgullo siempre enfrentó a Chu Feng con un toque de desdén. Probablemente no permitiría que la gente lo montara fácilmente, era como un caballo salvaje que no estaba entrenado. Estimado huésped, ¿cómo puedo estar mintiéndole? Esto realmente es un buen caballo. Fue domesticado por la fuerza combinada de varios expertos en cultivo. Sin embargo, este caballo todavía tiene su naturaleza salvaje. Si no eres un experto en el cultivo, realmente no habría forma de montarlo. El asistente explicó rápidamente. Oh, realmente es un caballo salvaje. Después de escuchar sus palabras, Chu Feng se interesó aún más en ese caballo y se enganchó a los deseos de domesticación de Chu Feng. Entonces, él dijo, ¿cuánto cuesta este caballo? Lo compraré. Estimado huésped, ¿estás seguro de que quieres comprar este caballo Fergana? No es barato. Cuando escuchó que quería comprarlo, el asistente se sorprendió bastante. La razón por la que presentó el caballo a Chu Feng fue para hacerle saber que su estación de caballos era bastante concreta. Sin embargo, no esperaba que Chu Feng fuera capaz de comprarlo. Después de todo, el precio del caballo no pudo ser comprado por personas normales. Sin mencionar a un joven como Chu Feng que vestía ropa sencilla. ¿Me veo como si estuviera bromeando? Chu Feng sonrió débilmente. Para ser sincero, los caballos normales en esta estación cuestan aproximadamente un par de docenas de tes de plata. Los más excelentes cuestan un tel de oro. En cuanto a este caballo Fergana, es mucho más caro que los dos tipos anteriores. El asistente despertó un poco de suspenso. ¿Cuánto? Chu Feng estaba un poco impaciente. Si fue antes, podría haberse preocupado por el costo. Pero el actual él realmente podría decirse que es una persona realmente rica. Al menos, en comparación con estos ciudadanos comunes, él era una persona absolutamente rica. Una perla espiritual. El asistente extendió un dedo, sonrió y dijo. ¿Qué? Una perla espiritual es equivalente a cientos de oro. ¿Un caballo como este cuesta tanto dinero? Cuando las palabras del asistente salieron de su boca, Chu Feng no tuvo ninguna reacción. Por otro lado, mucha gente de los alrededores exclamó sorprendidas porque algo interesante surgió. Todos se reunieron y evaluaron seriamente el caballo Fergana. Querían ver qué era tan especial que hacía que costara tanto. Chu Feng solo sonrió mientras observaba las miradas curiosas de la multitud. Para él, una perla espiritual realmente era como un cabello de 9 bueyes y no era un problema de ninguna manera. Una perla espiritual vale la pena para un caballo tan precioso. Sin embargo, sin esperar a que Chu Feng hablara, una voz áspera de repente sonó. Mirando hacia arriba, un grupo de personas grandes caminaban lentamente. El que los dirigió tenía patillas en forma de red. Reveló músculos bien formados de su cuerpo e incluso había una cicatriz aterradora en esos músculos. Las palabras que se dijeron en este momento eran de él. Después de ver a esas personas, todos corrieron rápidamente hacia un lado porque solo por su apariencia, podían ver que debían ser cultivadores marciales y ciertamente no eran personas amables. Eran existencias inseguras. Tomaré este caballo de Fergana. La persona grande que tenía patillas en forma de red sacó una perla espiritual dorada y brillante de su bolsillo y se la arrojó sin vacilar al asistente. Después de aceptarlo, el asistente fue todo sonrisas de felicidad inesperada. No importa que, nunca hubiera esperado que el caballo Fergana realmente se vendiera por un precio tan alto. Sin embargo, en ese momento, Chu Feng habló. Espere. El primer llegado, primer servido. Ni siquiera dije que no lo compraría, ¿cómo puedo venderlo a otras personas? Pequeño hermano, puedo ver que también eres un cultivador. Pero también sabes que este caballo de Fergana vale una perla espiritual. Una perla espiritual. Piénselo con más cuidado. ¿Puedes pagarlo? La gran persona sonrió mientras examinaba a Chu Feng. El desdén se podía ver por su mirada y el grupo de personas grandes detrás de él rugió de risa. Sentían que Chu Feng realmente se sobreestimaba a sí mismo si estaba tratando de luchar por el caballo con su jefe. Incluso muchos ciudadanos observadores comenzaron a señalar a Chu Feng y sintieron que Chu Feng tenía ojos pero no podía ver el monte Tai, ya que no debía ofender a un grupo de personas como ellos. Chu Feng ignoró las miradas de la multitud. Lentamente levantó su mano y la extendió hacia el saco Cosmos en su cintura. ¡Cielos! ¿Ese es el legendario saco Cosmos? De repente, alguien no pudo evitar gritar. ¿Qué? Saco Cosmos. En ese instante, todos rodearon su mirada hacia el saco en la cintura de Chu Feng.
Después de todo, era algo extremadamente valioso. Solo las personas que eran ricas en cierto ámbito podían usarlas y solo las familias ricas podían poseerlas. ¿Era el joven frente a ellos una persona de una familia rica? Sin embargo, ¿por qué una persona de una familia rica vendría a comprar caballos? HMPH. Eso no es un saco cosmos. Es solo una imitación que se ve como tal. Los reales no se ven así. El hombre con patillas se burló y dijo. Entonces es una imitación. Incluso pensé que era real. Suspiró. Los jóvenes en estos días realmente hay una admiración en exceso. Para obtener las opiniones más altas de los demás, usan imitaciones. ¡Qué descarado! Después de escuchar las palabras de esa gran persona, la multitud suspiró y sus miradas hacia Chu Feng ya no tenían curiosidad. En cambio, estaban llenos de desprecio. Chu Feng no prestó atención a sus palabras. En el instante en que tocó el saco cosmos, una extraña luz se irradió y 2 perlas espirituales doradas y brillantes aparecieron en la palma de Chu Feng. Las arrojó al encargado de la tienda y dijo, una perla espiritual para comprar este caballo de Fergana, la otra es para ti como agradecimiento. Capítulo 137, Cuerpo divino otorgado por el cielo. Las acciones de Chu Feng mataron las lenguas de las personas que lo rodeaban y quedaron estupefactas. Estaban tan sorprendidos que sus mandíbulas cayeron al suelo. Especialmente esa gran persona con patillas. Su cara estaba pálida y era tan fea como podía. Perlas espirituales. ¿Qué tan preciosas eran? Ese caballo de Fergana, buscó en todas partes y solo consiguió uno, después vino la dificultad extrema para comprarlo. ¿Quién hubiera pensado que un joven tan ordinario sacaría 2 perlas como quisiera? Una de ellas era incluso para el asistente. Realmente le hizo querer vomitar sangre porque sabía que el caballo de Fergana que admiraba por mucho tiempo estaba destinado a pertenecer a otra persona. En comparación con los vómitos de sangre de la persona grande, los otros estaban admirando y envidiando. Admiración hacia las riquezas caídas del cielo que recibió el asistente. Una perla espiritual era equivalente a 100 tesoro y se le dio al asistente así como así. Fue suficiente para él vivir su vida ricamente sin preocupaciones. En ese instante, todas las miradas hacia Chu Feng cambiaron. Nadie se atrevió a tener ni siquiera una sola línea de desprecio, más bien, fueron incomparablemente respetuosos. Algunas personas incluso comenzaron a sonreír mientras lo enfrentaban y esperaban que los recompensara con algo de un estallido de felicidad. Joven maestro, este caballo de Fergana te pertenece. Iré ahora mismo a prepararle un buen vino y platos. Ese asistente estaba tan contento de que las flores florecieran en su cara y su enorme sonrisa incluso llegó a sus orejas, ni siquiera podía dejar de sonreír. Prepara un cuarto de primera clase para mí también. Chu Feng sonrió ligeramente y agitó su mano. No hay problema. La mejor habitación sin duda será preparada y provista para su descanso. El asistente primero devolvió la perla espiritual a la persona grande, luego cuidadosamente guardó las otras 2 y finalmente fue con alegría a preparar el cuarto. Chu Feng sonrió mientras miraba a la gran persona con patillas y dijo, ¿mi saco cosmos parece falso? HMPH. Entonces, ¿qué pasa si tienes dinero? Este caballo de Fergana no puede ser domesticado sin cierto cultivo. Será mejor que tengas cuidado, de lo contrario ni siquiera podrás irte. La persona grande resopló fríamente y dijo, no hay necesidad de preocuparse por eso. Chu Feng sonrió y se dirigió hacia las habitaciones. Lo más gracioso fue que los ciudadanos comunes se apresuraron y rodearon a Chu Feng, queriendo liberar el camino para él. Jefe, este caballo de Fergana se lo dejará él así como así. Mientras miraba hacia la parte trasera de Chu Feng, el grupo de personas grandes se reunió alrededor. ¿Dárselo a él? La persona grande con patillas puso la perla espiritual de vuelta en su bolsillo y silenciosamente dijo, pregunte a su alrededor y descubra dónde va este niño pequeño. ¿Cómo podemos extraviar a una oveja tan grande y gorda? Chu Feng llegó a la zona de huéspedes y el encargado ya preparó una habitación de primera clase para él. Muy rápidamente, trajo buen vino y comida. Su actitud fue entusiasta y su servicio fue minucioso. Después de la lección del fragante té, Chu Feng se volvió más cauteloso. Primero usó su poder del espíritu para escanear y después de confirmar que el vino y los platos estaban sin problemas, comenzó a llenarse con comida. Después de comer, Chu Feng no se apresuró a abandonar la estación de caballos. Primero puso una formación espiritual en la habitación y comenzó a refinar las perlas espirituales y de origen en su saco cosmos. Después de todo, no sabía si iba a tener buena o mala suerte en su viaje, por lo que era mejor criar primero su propio cultivo. Chu Feng comenzó con las perlas espirituales. Después de su crecimiento en fuerza, la velocidad de refinamiento del grano se volvió aún más aterradora.
Varios miles de perlas espirituales se terminaron después de un corto tiempo y todas fueron consumidas por el divino relámpago dentro de su dantian. Sin embargo, después de refinar varios miles, a pesar de tener grandes cambios en su dantian, no hubo sensación de avance. Cielos, tu apetito es cada vez más grande. ¿Quién puede continuar criándote así? Chu Feng estaba muy mudo. De repente, atesoró los tiempos en los que podía abrirse camino con solo unas pocas hierbas espirituales santas. Mirándolo ahora, ni siquiera podía avanzar a través de un solo nivel con varios miles de perlas espirituales. Si él llega al reino origen, al ámbito profundo, o incluso al reino celestial, no se atrevió a imaginar cuánta riqueza necesitaría agotar para poder crecer. Su futuro era su presente y se enfrentaba a un problema enorme y difícil. No te quejes de esto. Hay un don para el relámpago divino en tu cuerpo. Si no me equivoco, también deberías tener un cuerpo divino otorgado por el cielo. Justo en ese momento, la voz ligera y agradable de Eggy sonó. ¿Cuerpo divino otorgado por el cielo? ¿Qué es eso? Chu Feng estaba muy sorprendido. Es un tipo especial de cuerpo. Cuando nazca ese cuerpo, estará acompañado de exhibiciones inusuales en el mundo. Esas exhibiciones inusuales generalmente representan las habilidades especiales captadas por una persona que tiene un cuerpo divino, así como las fortalezas y debilidades de las habilidades. Si estoy en lo cierto en mis estimaciones, King Xuan Tian, quien creó la tumba emperador, debería ser una persona con un cuerpo divino. Sus logros ese año y su físico especial tienen una relación inseparable con él, explicó Eggy. Eso significa que el divino relámpago en mi dantian fue originalmente uno conmigo. Él se regocijó porque siempre sintió que el divino relámpago en su cuerpo era un organismo que entró forzadamente en su cuerpo. Chu Feng siempre estaba confundido por su objetivo. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Eggy, se sintió muy aliviado porque lo más probable es que si originalmente es uno con él. Ingresó a su cuerpo solo para hacerlo más fuerte y absolutamente no lo dañaría. No celebres demasiado temprano. Un cuerpo divino es traído innatamente y las exhibiciones inusuales también aparecen cuando uno nace. Las habilidades especiales también se revelan después del cultivo marcial. Sin embargo, tú, aunque hubo un despliegue inusual, solo después de que crecieras, el divino rayo entró en tu cuerpo. Cultivando hasta ahora, aparte de ser más rápido en la cultivación que otros y tener mucha más energía espiritual, no se descubrieron habilidades especiales. Entonces, no puedo estar segura de que tengas un cuerpo divino. Sin embargo, el relámpago divino en tu cuerpo es algo bueno y te hará más fuerte. Mientras encuentres los recursos en la tumba emperador, quizás incluso puedas exceder a una persona como King Xuan Tian, recordó Eggy. Milímetros. No me importa si tengo un cuerpo divino o no, pero mientras haya recursos suficientes, sin duda puedo volverme más fuerte rápidamente. La confianza de Chu Feng se multiplicó al instante cuando comenzó a refinar las perlas origen. Una perla origen entró en su vientre. No se dispersó en energía espiritual, sino en poder origen. Hay que decir que había una diferencia extremadamente grande en la calidad entre el poder origen y la energía espiritual. Sin embargo, dentro del cuerpo de Chu Feng, el poder origen se convirtió en grandes cantidades de energía espiritual. Para el actual Chu Feng, incluso si él tomara 100 perlas espirituales, no habría una gran reacción en su dantian. Sin embargo, cuando esa única perla origen entró en su estómago, sintió claramente un cambio en su dantian. Eso también mostró lo impresionante de estas perlas. Estas perlas origen son realmente buenas. Chu Feng estaba muy contento y se tragó las perlas que tenía todas a la vez. Después de consumirlas, instantáneamente se transformaron en la energía espiritual ilimitada. Pero esa fuerte energía espiritual no podría causar estragos en su cuerpo antes de ser consumido por el divino relámpago en el dantian de Chu Feng de un solo mordisco. También fue tan sencillo, como si ni siquiera valiera la pena mencionar una energía espiritual tan fuerte delante de él. Era como si ni siquiera fuera suficiente para llenar las grietas dentro de sus dientes. Sin embargo, lo más emocionante fue cuando la energía espiritual sin límites se consumió de repente por el divino rayo, el aura de Chu Feng comenzó a elevarse rápidamente. El cambio sucedió en términos de calidad y él ingresó a la cima del reino espiritual, el 9º nivel. Lo que emocionó a Chu Feng fue que no solo la sensación de fortalecimiento no disminuyó sino que siguió aumentando. ¿Es posible que pueda penetrar en el reino origen de una vez? Capítulo 138, Habilidad especial. Chu Feng estaba infinitamente emocionado. Un cambio sin precedentes le estaba sucediendo a su dantian. 9 bestias de rayos. 9 colores. 9 formas. Estaban constantemente cambiando y constantemente rugiendo. Cada rugido podía sacudir al mundo, pero en ese instante, solo Chu Feng y Eggy podían oírlo.
¡Wow! De repente, la bestia dorada de los rayos abandonó el grupo. Lanzando su relámpago dorado deslumbrante, salió bruscamente del Dantian y se clavó de cabeza en el corazón de Chu Feng. BZZZZ. En ese instante, Chu Feng pudo escuchar claramente su propio corazón saltar violentamente 2 veces. Además, una sensación insondable se movía en espiral alrededor de su mente. La bestia dorada se dividió en el corazón de Chu Feng, convirtiéndose en innumerables pequeños rayos dorados que eran como pequeñas serpientes. Fueron por las venas y vagaron dentro de ellas. Muy rápidamente, ocuparon la sangre en todo el cuerpo de Chu Feng. Una sensación indescriptiblemente fuerte se extendió desde su sangre. En ese momento, la sangre de Chu Feng ya no era la de una persona normal. Era sangre que estaba llena de rayos dorados. En ese instante, las 8 bestias relámpago en el Dantian de Chu Feng dejaron de surgir y rugir. Se reunieron en un bulto de nuevo y se calmó. Al mismo tiempo, la energía espiritual ya no emanaba de su Dantian. El poder origen comenzó a limpiar cada parte de su cuerpo. Un gran avance. Chu Feng finalmente tuvo un gran avance cuando rompió las ataduras del reino espiritual y entró en el tan esperado reino origen. Mientras sentía el fuerte poder en su cuerpo, Chu Feng estaba normalmente alegre. Aunque ya conocía la sensación de estar en el reino origen, con la ayuda de Eddie, esta vez fue completamente diferente. No solo era el poder de Chu Feng, lo más importante era que había rayos de oro agregados en su sangre. El rayo de oro se unió con el poder origen y causó la armonización con el propósito de ser utilizado por él. Si los cuerpos divinos tenían habilidades especiales, el actual Chu Feng era como si hubiera captado la habilidad especial que debería haberle pertenecido. ¡Ah! De repente, Chu Feng gritó explosivamente. Dentro de sus ojos, 2 relámpagos dorados emergieron. Toda su atmósfera parecía completamente diferente. Al mismo tiempo, el relámpago dorado que deambulaba por sus torrentes sanguíneos comenzó a rugir. Con Chu Feng como centro, el poder origen alrededor se convirtió en un escudo con forma humana. El cultivo de Chu Feng entró en el segundo nivel del reino origen desde el primero. ¡Guau! ¿Esa es tu habilidad? Impresionante. Puede elevar directamente tu cultivación en un nivel y fue después de que el rayo se fusionó con tu cuerpo. Si los 9 rayos se funden en tu cuerpo y puedas ser utilizado por ti, ¿qué tan fuerte serías? Buen tipo, este rayo divino realmente no es simple. Si obtienes el poder de un rayo cada vez que rompes un gran reino, tus logros futuros realmente serían abrumadores. Ella animada y felizmente gritó. Incluso ella sintió admiración por el poder especial que Chu Feng obtuvo. Después de todo, la razón por la cual podría elevar directamente un nivel en la cultivación era debido al rayo que se fusionó con su cuerpo. Si las 8 bestias en su Dantian podían ser utilizados por Chu Feng, era simplemente inimaginable qué tipo de poder ganaría. Después de todo, actualmente, solo era el poder del rayo dorado. No se sabía qué misteriosos efectos tendrían los otros 8. Sin embargo, lo que podría confirmarse es que las bestias relámpago traerían un poder aterrador para Chu Feng. Es muy fuerte y esta sensación también es muy buena. No necesito temer a nadie en el 5.º nivel del reino origen, incluso si están en el 6.º nivel, aún puedo pelear contra ellos. En cuanto a los que están en el 7.º nivel, incluso si no puedo ganar, tendrían bastante dificultad para dañarme. Mientras esté dispuesto a hacerlo, nadie puede detener mis pasos dentro del reino origen. Chu Feng también estaba locamente feliz porque comparado con Eiji, que vivía en su mundo espiritual, Chu Feng podía sentir los cambios en sí mismo. El brutal poder origen que surgió de su Dantian y el relámpago tiránico en su sangre hicieron que Chu Feng tuviera mucha confianza. Sintió que podría matar fácilmente a aquellos en el 5.º nivel del reino origen. Mientras lo viera todo, aquellos en el 6.º nivel no podrán vencerlo. Incluso si no pudiera enfrentarse a aquellos en el 7.º nivel, con la excelente habilidad marcial corporal rango 7, la técnica del Imperio Celestial, mientras Chu Feng deseara escapar, no podrán detenerlo. Parece que tu batalla arreglada con ese Goryun realmente no es un gran problema. Ahora está en el primer nivel del reino profundo, pero incluso si tuviera mejor talento, sigue siendo una persona normal y en el momento de la batalla arreglada, su cultivación no superaría el 2.º nivel del ámbito profundo. A pesar de que acabas de entrar en el reino origen, tienes un cuerpo divino. Estás coronado con el título de un verdadero genio con el cuerpo que capta habilidades especiales. Con los métodos que tiene actualmente, ni siquiera necesita ingresar al ámbito profundo. Mientras alcances el 9.º nivel del reino origen en la fecha de la batalla arreglada, puedes vencer fácilmente a Goryun. Con esto, solo necesitas aumentar tu nivel de cultivo en 7 niveles más para ganar contra Goryun. Aunque es extremadamente difícil hacerlo dentro del tiempo de un año, no olvides que me tienes supervisando todo.
Mientras puedas absorber suficiente energía de la fuente para mí antes de la batalla arreglada y permitir que mi cultivación alcance el 9º nivel del reino origen, naturalmente, puedo garantizar tu victoria. Egli soltó una risita y dijo: al final, todavía quieres que encuentre la energía de la fuente para ti. Quiero confiar en mi propia fuerza en la batalla contra Gonryun, así que al menos que me obliguen a hacerlo sin otra opción, no usaré tu poder. Naturalmente, Chu Fen sabía que romper continuamente 7 niveles de cultivo directamente al 9º nivel del reino origen en menos de un año era bastante difícil porque requería grandes cantidades de perlas origen como recursos. En comparación con grandes cantidades de perlas origen, la energía de la fuente de los restos de los expertos en el reino profundo realmente fue bastante mejor. Después de todo, dentro de la provincia de Asura, había muchos expertos en el reino profundos. Mientras Chu Fen haya captado firmemente la técnica de formación del espíritu, la energía de la fuente no fue tan difícil de encontrar como se imaginó. Sin embargo, Chu Fen todavía quería confiar en su propio poder para vencer a Gonryun porque quería depender de sí mismo para derrotar y matar a la persona que lo humilló antes. Después del avance en el cultivo, Chu Fen dejó la estación de caballos y decidió continuar su viaje. Aunque no sentiría ninguna carga mientras usara el poder del rayo dorado, aún parecería diferente a los demás con sus ojos que brillaban con rayos dorados y también desde el escudo formado por el poder origen. Entonces, cuando era pacífico, Chu Fen obviamente no usaría ese método especial. Además, para una mejor infiltración en la cordillera Tigre Blanco, Egli incluso le dio a Chu Fen una técnica que ocultó su reino de cultivo a través del poder de la formación del espíritu. Esa técnica era bastante importante y realmente podría ocultar su verdadera aura. A menos que fuera un espiritista mundial extremadamente fuerte, incluso un experto cultivador del reino profundo no podría ver a través del cultivo de Chu Fen. Montó el caballo de Fergana y galopó con velocidad de vuelo. Muy rápidamente, dejó el influyente rango de la ciudad Vermilion. Sin embargo, justo en ese momento, frente al camino ancho, había un grupo de rostros familiares. Fue la gran persona que luchó por su caballo. Jeje, maldito mocoso. Hemos esperado mucho tiempo por usted. Capítulo 139, encuentro de un ataque circundante. Al ver al grupo de personas grandes que pululaban y lo rodeaban, Chu Fen no pudo evitar encontrarse perdido. Podía decir lo que el grupo de personas quería hacer, pero no podía decir cómo sabían que iba a seguir este camino específico. Maldición. Ese miserable asistente. De repente, Chu Fen pensó en algo y maldijo en su corazón. Antes, el dependiente le preguntó a Chu Fen a dónde se dirigía. Fue para poder darle algunos consejos y atajos con el objetivo de alcanzar la cordillera del Tigre Blanco más rápido. Pero nunca habría pensado que el asistente lo vendió e informó al grupo de personas cuál era su ruta. Muchacho, tienes el valor de atreverte a robar el tesoro de nuestro jefe. Sostenían grandes cuchillas mientras las frotaban contra sus pantalones, anduvieron rápidamente hacia Chu Fen. Viendo su agresividad, parecía que no planeaban dejarlo con vida. Chu Fen no puso al grupo de personas en sus ojos. Además de la gran persona con patillas que era un cultivador en el 9º nivel del reino espiritual, todos los demás eran débiles y no valían nada. Simplemente buscaban morir si querían robar y matar a Chu Fen. Esta aura. Pero justo en ese momento, Chu Fen frunció el ceño y no pudo evitar mirar atrás. Vio el polvo volando y pudo ver vagamente decenas de caballos veloces que corrían hacia ellos. Los caballos eran buenos y casi ninguno era peor que el caballo Fergana en el que viajaba. Incluso fueron muy bien atendidos. La gente de los caballos no era ordinaria tampoco. No solo tenían ropa apropiada, su cultivo no estaba mal. El más débil todavía estaba en el 4º nivel del reino origen. Chu Fen incluso podía sentir débilmente el aura de un experto en el reino profundo dentro del grupo de personas. Aunque era solo el primer nivel, seguía siendo, sin duda, el ámbito profundo. La apariencia del grupo de personas también atrajo la atención de las personas grandes. Rápidamente escondieron sus espadas detrás de ellos, se pararon a un lado de la carretera y actuaron como si fueran pacíficos. Fue porque tenían miedo de que la gente y los caballos que llegaban vinieran de la ciudad Vermilion. Si la gente de Vermilion descubriera que actualmente estaban robando a un joven, lo más probable es que murieran. Chu Fen también se quedó donde estaba y silenciosamente miró al grupo de personas. Quería esperar hasta que pasaran antes de ocuparse de la gran persona que lo intentaba robar. Sin embargo, lo inesperado fue que a medida que el grupo de personas y caballos se acercaba, rodearon a Chu Fen y las personas grandes. Un hombre guapo y hermoso que montaba un hermoso caballo blanco miró fríamente hacia Chu Fen y dijo: Muchacho, eres bastante inteligente, ¿eh? Eliges salir de Ciudad Vermilion durante la noche.
Sin embargo, ¿crees que podrías escapar solo de eso? ¿Quién eres tú? No recuerdo haber tenido ninguna historia contigo. Chu Feng examinó cuidadosamente al atractivo hombre y descubrió que su cultivo no era débil, ya que se encontraba en el 8º nivel del reino origen. Pero comparado con esa persona, Chu Feng era más temeroso con el hombre de mediana edad con cara fría detrás de él porque ese hombre era la persona en el reino profundo que Chu Feng sentía antes. Un experto del primer nivel del ámbito profundo. Oh, ¿usted no me reconoce? Me presentaré. Soy Shang Guanya, el prometido de Su Mei. ¿Lo entiendes ahora? Shang Guanya se burló y dijo mientras su mirada se llenaba de frío instinto asesino. Prometido. ¿Desde cuándo Su Mei tiene un novio como tú? Nunca la escuché mencionar eso antes. No te concediste ese título a ti mismo, ¿verdad? Los ojos de Chu Feng se entrecerraron y una mirada fría surgió. A pesar de que ya sentía que no podían haber venido por buenas razones, cuando escuchó a Shang Guanya decir que era el prometido de Su Mei, Chu Feng se enojó al instante. Fue porque Chu Feng ya tenía buenos sentimientos hacia Su Mei, y Su Mei también amaba ocultamente a Chu Feng. Los dos simplemente no hurgaron en la capa de papel de la ventana. Sin embargo, en el corazón de Chu Feng, Su Mei ya era suya. ¿Cómo podría soportar que otros se autodenominaran como el prometido de Su Mei? HMPH. El matrimonio entre Meme y yo se ha establecido por muchos años. Esto es algo que todos en la ciudad Vermilion saben. Shang Guanya dijo en voz alta y estaba muy satisfecho. Se pudo ver que realmente le gustaba Su Mei. Hermano, no hay necesidad de malgastar palabras en una persona que va a morir. Solo mátala directamente y estaría bien. Justo en ese momento, el hombre detrás de Shang Guanya habló. El macho de cara fría se llamaba Shang Guantian y era el hermano mayor de Shang Guanya. Cuando tenía 30 años, ingresó en el ámbito profundo. Aunque su potencial era más bajo que el de Shang Guanya, su talento para cultivar no era malo y todavía era bastante importante en la familia Shangguan. Hermano, tienes razón. Al enfrentar a personas que van a morir, realmente no debería desperdiciar ninguna palabra. Shang Guanya sonrió y respondió. A pesar de que él era el futuro maestro de la familia en secreto, todavía era muy respetuoso con su hermano mayor. Milímetros, ataquen. Shang Guantian habló fríamente. Él lo atacó personalmente porque sintió que una persona como Chu Feng no estaba calificada para atacarlo personalmente. En el instante en que terminó de hablar, docenas de expertos de la familia Shangguan atacaron simultáneamente. Incluso el grupo de personas grandes sufrió. Con un parpadeo, varios cayeron al suelo, muertos. Milords, no nos maten. No sabemos quién es este chico. La gran persona con patillas estaba aterrorizada. Nunca hubiera pensado que Chu Feng tenía un grupo tan grande de enemigos. Eran personas que verdaderamente mataron sin pestañear. Además, por su fuerza y su cultivo, estaba claro que tenían un estado bastante importante. Si supieran eso, ¿cómo se atreverían siquiera a robar a Chu Feng? No solo no tuvieron éxito, incluso perdieron sus pequeñas vidas. Sin embargo, ¿cómo podría la gente de la familia Shangguan dejarlos ir? Un experto agitó su mano y destrozó directamente el cerebro de la gran persona y murió de una forma bastante miserable. Después de matar al grupo de personas grandes, la multitud de la familia Shangguan enjambró y rodeó a Chu Feng. La atmósfera que estaban emitiendo mostró que estaban planeando tomar la vida de Chu Feng. HMPH. ¿Quieres matarme? Me temo que todos ustedes no son capaces. Viendo que la situación no era buena, Chu Feng pateó ferozmente al caballo Fergana debajo de él y de repente saltó y galopó hacia las dos personas que estaban bloqueando a Chu Feng frente a él. ¿A dónde crees que vas? Los dos atacaron al mismo tiempo. No usaron ninguna habilidad marcial, sino los ataques más directos. Lanzaron un golpe, y las ondas de poder origen eran como rocas, invisibles. Con la velocidad del rayo y la fuerza no disimulada, estaban aplastando a Chu Feng. HMPH. Chu Feng solo resopló con frialdad al enfrentar sus ataques. Un relámpago de oro brilló en sus ojos y una capa de escudo de poder origen lo rodeó. Su cultivo instantáneamente se elevó al 2º nivel y agitó su gran manga, disipando los dos puños. Al mismo tiempo, Chu Feng apretó ambas manos y dos filas doradas, largas y parpadeantes, se condensaron. Los brazos de Chu Feng se movieron y los dos rayos de luz dorada cortaron el aire. Los dos expertos en el 5º nivel del reino origen tenían sus cuerpos y cabezas en lugares separados. Después de decapitar a las dos personas, Chu Feng rompió la trampa circundante de la familia Shangguan. Mientras conducía el caballo de Fergana, salió corriendo. Capítulo 140, corriendo hacia un callejón sin salida. ¿Cómo es eso posible? Está en el 2º nivel del reino origen.
En ese instante, todas las personas de la familia Shangwan quedaron estupefactas y muy conmocionadas. Nunca habrían adivinado que Chu Feng tenía el cultivo del segundo nivel del reino origen. Sin embargo, lo más difícil de imaginar es que Chu Feng podría matar a dos expertos del quinto nivel con un solo golpe y escaparse justo delante de sus caras. ¿Quieres escapar? No será tan fácil. Shang Guantian y Shang Guanyao resoplaron con frialdad mientras lo perseguían en sus caballos. Una gran parte de la multitud detrás de ellos los siguió de cerca. Sin embargo, dos personas quedaron atrás para encargarse de los muertos de la familia Shangwan. Sus métodos fueron extremadamente experimentados y ni siquiera dejaron un solo rastro. En su ataque a Chu Feng, se pudo ver que tenían miedo de que la familia Su lo supiera. Maldición. Afortunadamente compré un buen caballo, de lo contrario hubiera muerto aquí. El caballo Fergana bajo Chu Feng corrió como si volara. Su velocidad realmente era bastante grande y no era mucho más lenta que la técnica del Imperio Celestial de Chu Feng. Sin embargo, lo que hizo que Chu Feng se quedara sin palabras fue que los caballos de color blanco con los que montaba la familia Shangwan no eran peores que su caballo Fergana. Incluso lo superó y se acercaban cada vez más, poco a poco. Maldito sea. No funcionará si esto continúa. Chu Feng entró un poco en pánico. Acaba de salir de la cordillera Vermilion y las llanuras estaban tan lejos como podía ver su ojo. Solo podía ir por el camino para escapar, pero si eso continuaba, muy rápido, sería atrapado. Chu Feng no tenía miedo de los demás. Sin embargo, cuando enfrentaba a Shang Guantian, más o menos, Chu Feng tenía algo de miedo. Aunque solo estaba en el primer nivel del reino profundo, después de todo, era el ámbito profundo. Si se acercaba a él, Chu Feng realmente no sabía si podía escapar o no. Idiota, ¿por qué no estás infundiendo el poder origen al caballo? ¿No te atraparán si esto continúa? Justo en ese momento, Eggy gritó ansiosamente. ¿Infundir el poder de origen a este caballo Fergana? Chu Feng estaba bastante sorprendido. Fue la primera vez que escuchó tal truco. Idiota. La gente normal no puede, pero tú sí. No olvides que eres un espiritista mundial. Eggy tenía el aspecto de odiar el hierro por no ser de acero, ya que le dio a Chu Feng un tipo de poder de formación espiritual que redujo el poder origen. Con eso, los dos podían armonizar juntos y era un método para aumentar las capacidades físicas del caballo Fergana. Cuando Chu Feng infundió el poder origen, el caballo Fergana relinchó y sus dos ojos se volvieron rojo sangre. Fue como que se volvió loco. Sus 4 pezuñas se movieron al mismo tiempo y fue como si ya hubiera dejado el suelo. Esa velocidad sí se llamó rápido, y con un poco de humo, la multitud Shangwan se quedaron atrás después de una gran dificultad para acercarse a Chu Feng. Maldito sea. ¿Qué caballo está montando ese tipo? ¿Cómo es tan rápido? Eso es imposible. Era claramente solo un caballo Fergana normal. ¿Cómo puede ser más rápido que los pequeños dragones blancos meticulosamente entrenados de mi familia Shangwan? Al ver a Chu Feng que se deshizo de ellos con una ventaja absoluta, la gente de la familia Shangwan quedó estupefacta porque su caballo era el caballo más rápido que jamás habían visto y fue tan rápido que superó su imaginación. HMPH, bastantes métodos, pero es demasiado inmaduro. Shang Guantian entrecerró los ojos, su cuerpo saltó y saltó de su caballo blanco. Después de eso, él caminó con pasos largos. El viento salvaje bailaba y su velocidad era mucho más rápida que el caballo mientras perseguía a Chu Feng. Está bien, no hay necesidad de perseguir más. Con el gran hermano, Chu Feng morirá sin duda. Al ver eso, Shang Guanyao agitó sus manos hacia las personas detrás de él y les indicó que se detuvieran. En la situación actual, les sería imposible confiar en los caballos en los que viajaban para perseguir a Chu Feng. Tenían el corazón, pero no el poder. Sin embargo, Shang Guantian era diferente. Lo que cultivó fue una técnica misteriosa de nivel medio y también captó una habilidad marcial corporal muy abstrusa. Combinando el robusto poder profundo y la excelente habilidad marcial, era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzara a Chu Feng, porque incluso si se completaban en términos de resistencia, Shang Guantian no perdería ante el caballo Fergana. Esa fue la angustia del reino profundo. Maldición. ¿Cómo es el cuerpo de este tipo tan bueno? ¿No se puede agotar su poder profundo? Los dos siguieron corriendo locamente. Chu Feng montó el caballo, Shang Guantian corrió con sus pies. Corrieron de día hasta la noche y por más de 10.000 millas. Sin embargo, la cosa contra la que Chu Feng estaba indefenso era que Shang Guantian no podía quedarse atrás mientras perseguía y no había ni rastro de fatiga en su rostro. Disparates. Es un experto en el ámbito profundo y no es comparable con el reino origen. ¿De verdad crees que la distancia entre el poder profundo y el poder origen era como una estrella medio punto?
Afortunadamente, la persona que conoció estaba solo en el primer nivel del ámbito profundo. Si él estuviera en el segundo nivel, ya se habría puesto al día contigo, explicó Eggy. ¿Qué debería ser? Este caballo de Fergan está siendo sobrecargado de trabajo y no podrá continuar pronto. Chufen tenía el poder del espíritu para poder sentir el estado del caballo Fergana. Aunque el poder origen de Chufen elevó en gran medida las habilidades físicas del caballo, su cuerpo no pudo soportar tanta presión y llegó a su límite. Parece que solo puedes abandonar al caballo para escapar. Ve a esa montaña, será difícil para él atraparte en el bosque, recordó Eggy. En ese momento, Chufen también notó una cordillera que estaba cerca. Entonces, instó al caballo hacia allí. Sin embargo, justo cuando llegó al pie de la montaña, el caballo Fergan estaba completamente agotado y comenzó a desacelerarse. Caballo, lo siento. Chufen acarició al caballo Fergana que corrió por más de 10.000 millas sin estar dispuesto a separarse de él. Después de eso, saltó, hizo una hermosa voltereta en el aire y aterrizó en el suelo desde la espalda del caballo. Después de que sus pies tocaron el suelo, las serpientes relámpagos se elevaron mientras usaba la etapa intermedia de la técnica Imperio Celestial. Waya. Girando la cabeza para mirar, Chufen descubrió que el caballo de Fergan estaba dividido en dos por Shangwantian y que la sangre estaba esparcida por el suelo. Maldita familia Shangwan. Si yo, Chufen, puedo escapar de esta calamidad, aniquilaré a toda tu familia. Chufen estaba furioso. Fue la primera vez que se vio obligado a una situación como esa, ya que Shangwantian quería matarlo sin posibilidad de discusión. También fue la sed de sangre de Shangwantian la que inició las llamas de cólera de Chufen. Él ya puso a la familia Shangwan en su lista de eliminación. Mientras puede escapar de ese desastre y crecer, en el futuro irá y masacrará a la familia Shangwan sin siquiera dejar vivo ni un solo pollo perro. Wosh wosh wosh. Chufen corrió a la cordillera y miró con su poder espiritual. Confiando en la velocidad de la técnica del Imperio Celestial, Chufen corrió al oeste y al este en el bosque. Pero aún así, no tenía forma de deshacerse de Shangwantian. Por primera vez, comprendió la poderosa fuerza de los expertos en el reino profundo. Entre el reino origen y el profundo, hubo una brecha que no se pudo pasar por alto. Incluso si fuera Chufen quien tenía un cuerpo divino, incluso teniendo el poder del espíritu, no podía luchar contra un experto en el dominio profundo con una cultivación insuficiente, a pesar de que Shangwantian solo está en el primer nivel del reino profundo. Chico, no puedes escapar. De repente, el bramido de Shangwantian vino detrás de Chufen. Al mismo tiempo, su expresión cambió grandemente porque de repente a su izquierda y su derecha aparecieron dos auras. Esas auras estaban en el primer nivel del ámbito profundo. En ese instante, desde atrás también, Chufen estaba rodeado.